Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, un camino de información hacia los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ya vimos la radiografía, el perfil del Partido de Acción Nacional, también observamos el PRI. Ayer comentábamos la mutación singular que ha experimentado el PRD en los últimos años y hoy nos vamos a concentrar en el perfil del Partido del Trabajo. ¿A quién representa el Partido del Trabajo? Pues bien, aliado incondicional de Morena, pero en particular de los proyectos políticos de Andrés Manuel López Obrador, el Partido del Trabajo ha hipotecado su suerte a la del tabasqueño desde el año 2006 y la apuesta pues le ha resultado muy redituable. En menos de 3 décadas desde su fundación, esto ocurrió en 1991, hasta los comicios del 2018, el Partido del Trabajo se convirtió en la 4ª fuerza política en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con 44 legisladores, solo superado por Morena, por el PAN y por el PRI. En el Senado de la República está en la 5ª posición en importancia por el número de senadores que tiene 6 escaños en la Cámara Alta. En 2018, el Partido del Trabajo obtuvo individualmente 3.396.805 sufragios que le representaron el 6% de toda la votación captada en las urnas. Claro, en esa ocasión, en el 2018, el Partido del Trabajo fue parte de la coalición Juntos Haremos Historia con Morena y con el Partido Encuentro Social. El Partido del Trabajo encontró la ruta del poder al abrigarse en la sombra de un árbol muy frondoso. El 22 de enero de 1991, el Partido del Trabajo obtuvo su registro condicionado. Casi 7 meses después, durante las elecciones federales del 18 de agosto de 1991, consiguió 263.157 votos que representaron el 1.14% del total de sufragios depositados en las urnas en esos comicios de 1991. En ese entonces, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía que los partidos políticos deberían de obtener por lo menos el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados federales, para senadores de la República o para presidente de la República. Eso ya se modificó. Estamos hablando del año de 1991, cuando el mínimo para conservar el registro era el 2%, y actualmente los partidos que van a contender en el 2024, quienes quieran conservar su registro, quienes tengan la pretensión de seguir participando con registro oficial en las elecciones, tendrán que obtener el 3% de la votación que se capte en las urnas, no el 2% como en 1991. En este momento, la cuota para mantener el registro es el 3% y puede ser en la elección de presidente de la República, puede ser en la elección de senadores o puede ser en la elección de diputados. Según sea el caso, en la votación en donde el partido obtenga más votos y un porcentaje que le favorezca, que represente el 3% o más, el partido puede apelar a que se le aplique la norma con base en esa votación y conservar su registro. 3%, pero en 1991 era solamente el 2%, y en ese primer intento del Partido del Trabajo apenas logró el 1.14%. Pues bien, 3 años más tarde, en 1994, el Partido del Trabajo pues se puso listo, volvió a buscar su registro definitivo y para tal propósito impulsó la candidatura presidencial de Cecilia Soto González. Ella obtuvo 970.121 sufragios, 970.121 sufragios
que le representaron al Partido del Trabajo el 2.75% de la votación recibida en las urnas, y esto le permitió conservar su registro y hacerlo ya un registro permanente, porque logró 2.75% de la votación, cuando el mínimo que se le exigía entonces era del 2%. Bueno, pues ahí siguió el Partido del Trabajo, y en las elecciones federales del 2006, el Partido del Trabajo se integró a la coalición Por el Bien de Todos como parte del acuerdo que selló la alianza, y se le reconoció el mejor resultado electoral en toda su historia hasta entonces. En el 2006, ya siendo parte de la alianza con López Obrador, el Partido del Trabajo aumentó su votación al 6% de todo el país. Eso le permitió en ese momento, en el 2006, al Partido del Trabajo obtener 15 diputaciones y 2 senadurías, algo que ni en su sueño más luminoso se había imaginado el Partido del Trabajo, si no hubiese tenido la afortunada decisión de sumarse a la campaña de López Obrador y apoyarlo como candidato a la presidencia de la República, aunque sabemos que López Obrador no ganó en el 2006, porque se sigue argumentando que hubo un fraude que favoreció al panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. De cualquier manera, para el PT fue muy benéfica esa elección, porque logró ni más ni menos 15 diputaciones y 2 senadurías y el 6% de la votación nacional. Ha sido su votación, bueno, fue en ese momento la votación más grande, porque más adelante vamos a ver qué sucedió con ellos. Miren ustedes, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en el 2018, vean ustedes qué salto tan enorme. Cuando llega López Obrador a la presidencia y llega en esa coalición el Partido del Trabajo vivió su momento estelar en toda su historia, desde su fundación en 1991, al cerrar el primer trienio del gobierno de López Obrador, con 44 legisladores federales que le representaban el 8.8% del total de la Cámara de Diputados, que usted y yo sabemos que está integrada por 500 legisladores. Esto le permitió al Partido del Trabajo convertirse en la 4ª fuerza legislativa del país en ese periodo de 2018 a 2021. Aquí estamos viendo la tabla de cómo prácticamente cierra esa legislatura 2018-2021 con fecha de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. El 30 de julio del 2021, el Partido del Trabajo cierra con 44 diputados federales, 37 de mayoría relativa y 7 de representación proporcional. Este fue su momento más grande, su momento estelar, cuando llegó al punto más alto de sus logros políticos y, por supuesto, tomado de la mano o jalado de la manita por López Obrador, que lo invitó a esa coalición, al PT, para contender por la presidencia de la República. También en esa elección del 2018, si usted observa esta tabla, la tabla número 5, actualmente el Partido del Trabajo es la 5ª fuerza parlamentaria en el Senado de la República para el periodo 2018-2024. Los senadores se eligen por 6 años, por lo tanto los que entraron en el 2018 terminan en el 2024, aunque ha habido algunos cambios, porque algunos se fueron como candidatos a alguna gubernatura, desafortunadamente algunos han muerto en el trayecto, y otros se han dedicado a otras actividades en algún puesto público en el gobierno. Pero en este periodo del 2018 al 2024, el Partido del Trabajo aparece con 6 senadores de la República que le representan el 4.68% del total de la Cámara de Senadores, que usted sabe bien que está integrada por 128 senadores de la República. Pero vea usted qué diferencia entre los 15 diputados que obtuvo en los comicios del 2006, 15 diputados y 2 senadurías en el 2006, cuando llega al 2018 ya tiene 44 diputaciones federales y 6 senadurías de la República. Bueno, pues vamos a regresarnos un poco hacia los orígenes de este partido aliado de Morena.
En su fundación, el Partido del Trabajo no fue una organización centralizada, sino que era una especie de federación de varios partidos y organizaciones que se mantuvieron como tales, como organizaciones independientes, al lado de los organismos internos del propio partido, de la dirigencia del partido. Con el tiempo, y esto fue un proceso casi natural, con el tiempo el poder fue pasando a las manos de Alberto Anaya Gutiérrez, el actual dirigente del Partido del Trabajo, y que fue parte de los fundadores del Partido del Trabajo como dirigente del Frente Popular Tierra y Libertad, que tuvo su núcleo de origen y de fortaleza en Monterrey, Nuevo León. Varias organizaciones políticas se unieron para dar origen al Partido del Trabajo: el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, los Comités de Defensa Popular de Chihuahua y Durango, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, las uniones de colonias e inquilinos solicitantes de vivienda, tanto de la Ciudad de México como de Veracruz. Todas esas organizaciones que le acabo de mencionar fueron las fundadoras del Partido del Trabajo en 1991. Y el lema con el que surgió y con el que sigue operando el Partido del Trabajo es el siguiente: unidad nacional, todo el poder al pueblo. Y en la actualidad es presidente del Partido del Trabajo Alberto Anaya, quien ha estado prácticamente siempre al frente de la dirigencia de ese partido. ¿Qué es lo que representa el Partido del Trabajo? ¿Qué dice el Partido del Trabajo con respecto a lo que ellos asumen que representan? Bueno, pues en sus estatutos el Partido del Trabajo se define como democrático, popular, independiente y antiimperialista. Dice que lucha por una sociedad autogestionaria, justa, socialista, ecológicamente sustentable, con igualdad social de condiciones y oportunidades en un ambiente de libertades. Usted sabe que los partidos tienen estatutos, tienen declaración de principios y tienen en algunos casos un plan de acción para llevar a cabo sus propósitos. Bueno, pues en su declaración de principios, el Partido del Trabajo advierte que la principal contribución al pueblo mexicano de los movimientos sociales desde 1968 ha sido su propósito esencial de colocar a las masas y no al partido o al Estado en el puesto de mando. Por ello, dice el PT, nuestro principal fundamento es la línea de masas. La línea de masas es la línea orientadora fundamental para todo nuestro trabajo en lo ético, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo organizativo, en la formación ideológica, en la implementación de las políticas públicas. Dice el Partido del Trabajo que todo eso le sirve como medio de vinculación con el pueblo, de orientación en sus luchas y de herramienta básica para sistematizar sus experiencias. ¿Y qué más? Miren, fíjense ustedes en la siguiente ilustración, la número 8, alguien que en este momento es muy emblemático del Partido del Trabajo, porque él se siente muy orgulloso de representar al Partido del Trabajo y como tal está participando en la contienda interna de quienes aspiran a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es justamente el diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña. Él es el aspirante por el PT a esa coordinación de comités. Él era el coordinador de los diputados del PT en el Congreso Federal, en el actual Congreso Federal. Pues bien, agrega la declaración de principios del Partido del Trabajo, que es a partir de la idea de que con las masas fundamentales, que son la clase obrera, el campesinado, las mujeres, la juventud, los profesionistas, los intelectuales, las empleadas y empleados, las jornaleras y jornaleros, las pequeñas y pequeños comerciantes, empresarias y empresarios pequeños y medianos, pueblos originarios, sector estudiantil y demás sectores populares, ellos creen, el Partido del Trabajo cree que con ellos se puede efectuar la transformación del país. Si ustedes se fijan en muchos de estos principios que declara el PT,
coincide con Andrés Manuel López Obrador cuando hablan de que el pueblo es el que manda y de que el pueblo es el que debe definir lo que se tiene que hacer en el gobierno y en el país. Bueno, también propone el Partido del Trabajo una profunda transformación de su militancia, porque dice que el objetivo central de nuestro proyecto no es solo la conquista del poder público, sino sobre todo la transformación de la sociedad. Todas y todos los que queremos transformar a la sociedad, los que queremos ser revolucionarios, dice el Partido del Trabajo, tenemos que abandonar nuestras actitudes individualistas e ideas pequeño burguesas y aprender las actitudes e ideas revolucionarias. Miren ustedes, este es un dato muy actualizado en la gráfica número 11. En la actual legislatura, la del 2021 al 2024, después de las elecciones intermedias del 2021, el Partido del Trabajo tiene 33 diputados, es decir, tuvo una disminución en las elecciones intermedias de los diputados que ganó en el 2018. Ustedes recordarán cuando vimos la tabla correspondiente al 2018 que el Partido del Trabajo terminó la legislatura del primer trienio de López Obrador con un total de 44 diputados. Pues bien, en la actual legislatura, la que cierra el sexenio de López Obrador, el Partido del Trabajo solamente tiene un total de 33 diputados federales que representan el 6.6%. Noten ustedes una cosa muy importante, en las elecciones intermedias hay menos votación. Por eso el porcentaje que tiene el PT, aunque tenga menos diputados, hace 3 años tenía 44 diputados y representaban el 6%, actualmente tiene 33 diputados y representan el 6.6%. En las elecciones de diputados federales del 2021, el Partido del Trabajo sumó 1.594.828 votos para el 3.25% del total de los sufragios captados en las urnas. ¿Por qué es importante este dato? Porque este dato nos dice que el PT, sin problemas, con el 3.25%, conservó su registro ante el Instituto Nacional Electoral. Y también en la actual legislatura, la gráfica 12, en la actual legislatura el Partido del Trabajo tiene un 51.5% de legisladores varones y un 48.5% de representantes populares. En números absolutos, hay 17 diputados hombres del PT y 16 diputadas mujeres, es decir, por una diferencia de un diputado federal no hay 50-50. Y finalmente, sobre el modelo económico que ha prevalecido en el país, el Partido del Trabajo advierte en su declaración de principios que la situación de explotación, opresión y empoderamiento de las grandes mayorías de mexicanos y mexicanas es resultado del sistema económico capitalista y en particular de la implementación prolongada del modelo neoliberal en nuestro país. Este ha producido el mayor desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la productividad en la historia de la humanidad, pero también ha sido uno de los generadores de los órdenes sociales más desiguales y una enorme concentración de la propiedad y la riqueza en unas cuantas manos. Todo esto que le decimos es la radiografía de lo que es y representa el Partido del Trabajo. Pues yo diría que el principal aliado electoral del Partido Morena desde el 2006 para acá y también hasta el momento el más incondicional. Además, quien era su coordinador de diputados federales, Gerardo Fernández Noroña, usted lo sabe, también es uno de los más fieles seguidores de López Obrador y anda buscando ser el coordinador de los comités de defensa de la 4T, lo que le permitiría en diciembre, en enero, ya convertirse en candidato presidencial de la coalición que encabeza Morena. Con eso concluimos hoy puntos y comas, con eso concluimos la semana también, pero recuerde que la próxima semana le vamos a presentar 3 radiografías más de partidos políticos. Hay actualmente 7 partidos con registro, esta semana vimos 4, la próxima semana vamos a ver otros 3 y el lunes veremos particularmente el Partido Verde Ecologista de México. Gracias por acompañarnos en puntos y comas, descanse, por aquí nos vemos el lunes.